Buenas noches. Falleció Alfonso Bahía Tuesta a una edad avanzada. Bahía Tuesta fue un periodista brillante, batallador, gran defensor de las libertades en la época de la dictadura militar. Fundó en esa época, ya durante el gobierno de Morales Bermúdez, luego de haber tenido que exiliarse prácticamente en Venezuela por la hostilidad, por la imposibilidad de encontrar trabajo en el Perú en la época de Velasco, pues fundó el semanario El Tiempo, que dio batalla importante en todos esos años. Luego regresó al diario El Comercio, en fin, llegó a ser congresista incluso en determinado momento. Nuestras condolencias a su familia y en particular a Alfonso Bahía Herrera, su hijo, que es muy buen amigo nuestro. Bueno, ayer el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, dijo que el pedido de arresto provisorio con fines de extradición a Alejandro Toledo, pues puede estar, dijo, en manos en este momento de un juez federal que lo está estudiando el pedido, y por eso no hay orden de detención ni nada parecido, pero hemos podido verificar que no es así. Consultamos con el embajador del Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja, que nos dijo que no ha pasado el tema todavía a un juez federal, que esto está en el Departamento de Justicia, está esperando que la contraparte peruana, dice el embajador, envíe un expediente más completo de lavado de dinero. Esto a su vez lo hemos contrastado con nuestras fuentes en la Fiscalía, en el Ministerio Público, y no es exacto. Sí, es cierto que está en el Departamento de Justicia, es decir, no ha pasado todavía ningún juez, y no necesariamente va a pasar en los próximos días porque están en coordinación activa con el Departamento de Justicia norteamericano para ir puliendo mejor el expediente a fin de que no sea rechazado en California por algún juez federal de California, porque se sabe que los jueces californianos son más exigentes, más garantistas, digamos, y entonces el expediente tiene que estar, debe estar redondo, no debe tener pues ninguna vulnerabilidad. Y por esa razón pues se está todavía trabajando, puliendo el expediente en idas y venidas. Se estaría incluyendo, por ejemplo, se estaría ampliando el expediente por el delito de colusión, que es la concertación dentro de un proceso de contratación pública, ¿no es cierto? Que es más difícil, digamos, de construir esa tipificación, pero, en fin, se está trabajando en eso. De modo tal que no hay que ser ansiosos, demasiado ansiosos en todo esto, porque la idea es realmente tener un expediente que sea irrefutable. De modo que si eso toma un poco de tiempo, pues hay que aguantar simplemente. Una buena noticia es que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI resolvió declarar como barreras burocráticas varios requisitos para la incorporación al Colegio de Abogados de Lima de los abogados. Estos se eliminan requisitos como los pagos de 1.500 soles para tramitar el procedimiento de incorporación o 2.700 bajo la modalidad grupal, en fin, así como la exigencia de presentar la copia simple certificado de curso de práctica forense, una exigencia absurda. En realidad es interesante esto y debería servir como punto de partida para discutir, como de alguna manera avanzamos acá en días anteriores, acerca de cuál debe ser el verdadero rol o el rol del Colegio de Abogados, de los colegios de abogados, si tienen sentido mismo su existencia, si el control ético de la profesión deberían hacerlos ellos o más bien el Tribunal Constitucional. Esa discusión tiene que abrirse como parte de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Bueno, y hablando de la lucha ya no exactamente contra la corrupción, sino contra la delincuencia y la inseguridad, una noticia interesante que salió del acuerdo por la justicia es que ya habría entonces una concertación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial para la integración física de estas instituciones a nivel distrital. El Ministerio Público tenía este programa para crear fiscalías distritales al que no se sumaba el Poder Judicial. Aparentemente estarían coordinando para que en una misma ubicación, en un mismo edificio, pueda haber un mismo local, un fiscal, un juez, una pequeña carceleta incluso, en fin, para que haya justicia inmediata y no haya impunidad, para que se pueda condenar, aunque sea penas cortas de unas semanas,
días, meses a personas que cometan delito por primera vez. Bueno, nosotros estamos ahora con Aldo Ferrini, que es gerente general de la AFP Integra, que participó hoy día en la Junta de Accionistas de Graña y Montero, esta importantísima empresa constructora nacional que ha sido, digamos, acusada de tener conocimiento de los sobornos que practicó Odebrecht en el caso de la Interoceánica, incluso de tener que participar en la distribución de costos al final. Aldo, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, rápidamente, algunos datos para información de nuestro público. ¿Quiénes conforman el accionariado de Graña y Montero? ¿Cómo se distribuye? ¿Cuál es la estructura del accionariado? Graña y Montero es una empresa pública, es una de las pocas empresas públicas en el país, en el sentido que tiene un accionariado muy difundido. Los accionistas controladores, digamos, los Graña, los Montero, no tienen más del 30% de la compañía. El resto de la compañía está en manos de inversionistas internacionales y locales, y entre los locales, las AFPs tenemos una participación importante de la compañía. ¿Y los internacionales son fondos de inversión, me imagino? Sí, son principalmente fondos de inversión. ¿Esos estuvieron representados en la Junta de Accionistas hoy? No, hoy día la Junta de Accionistas fue una junta informativa. Por lo tanto, más que una representación, lo que queríamos era escuchar lo que la compañía tenía que decir respecto a los eventos que han pasado en las semanas previas. ¿No se tomaron decisiones entonces, por ejemplo, respecto del directorio y todo lo demás? No, las decisiones de directorio se toman en la junta ordinaria, que es en marzo, que toca este año cambio de directorio. Ya el directorio actual cumplió los 3 años y toca cambiar de directorio este año. Lo que sucede es que ayer anunció la empresa que tanto el presidente del directorio como 2 directores más y el gerente general, que también era director, han renunciado a la compañía para un poco tratar de encapsular el problema reputacional y esta seria acusación de corrupción, y tratar de llevar esos problemas por un lado, mientras la compañía trata de recuperar reputación y sigue pues siendo una compañía que genera flujos y utilidades. Pero el nuevo gerente general, este señor Díaz Oliveros, sí. Es del mismo entorno, exactamente, ¿no? Creo sí, que es una persona que tenía 20 años en la compañía, una persona que conoce el negocio, que era el gerente general adjunto y que él está asumiendo la gerencia general de Graña y Montero, es lo que ha decidido el directorio actual. Bueno, ustedes tienen me imagino que en la Junta de Accionistas de marzo se tomará decisiones respecto del directorio. ¿Qué tipo de decisiones se van a tomar? Digamos, ¿cómo hacer para que esta empresa, digamos, aparentemente el primer embate, la primera impresión que se dio después de todo esto, de la caída abrupta, abismal de las acciones en la bolsa, tanto de Nueva York como la de acá, dio la impresión de que había una gran destrucción de capital, más de $1.000 millones se han perdido, ¿no? Por la caída de las acciones, o 1.200, 1.300 millones, en fin, que esta empresa podía, no sé si desaparecer, pero era una especie de cataclismo, si comparásemos con una guerra, digamos, es como si hubiese caído pues una bomba en la Pampilla, una cosa así, digamos, la principal empresa constructora del Perú desaparecida, en buena cuenta. Sin duda, es sumamente serio, y los inversionistas, tanto nosotros como los internacionales, consideramos las variables no financieras, la reputación es una variable no financiera muy importante, como las principales, y cuando hay un riesgo reputacional, todo el entorno de la empresa se pone en riesgo. Claro. Ahora, hay 2 tipos de accionistas. Accionistas llamados más activistas, que en el caso peruano las AFPs somos, por el rol que tenemos, más activistas, y los pasivos. Un pasivo es alguien que tiene una poca participación accionaria y dice, no, pasó esto y yo salgo de una vez porque no quiero tener nada que ver en el asunto. Hacen su pérdida y se van. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora como AFPs, en nuestra opinión, es buscar de qué manera recuperamos el rol de la compañía. GME es una empresa inmensa. Tiene la parte de infraestructura, tiene la parte de minería, tiene una parte de servicios tecnológicos. Entonces, muchas de estas partes de la empresa son negocios que generan mucho valor, que hoy día están subvalorados o muy castigados en los mercados. Y están castigados por razones reales, que son reputacionales, y eso va a tomar tiempo recuperarlo. Así como antes de ayer cayó la acción, hoy día la acción sube. ¿Por qué sube? Porque el mercado de alguna manera valida la acción que han tomado los directivos de Graña, que es tratar de separar este problema.
Es un problema que tiene que seguir su propio camino, que tendrán que defenderse y ojalá sean capaces de demostrar que son inocentes. Yo creo que lo que más nos conviene a los accionistas actuales es que realmente demuestren que no tienen ningún tipo de culpa, y eso va a ayudar a recuperar la reputación de manera más rápida. ¿Cómo van a hacer para recuperar el valor de la empresa? ¿Qué planes tienen? ¿Qué tipo de decisiones tendrían que tomar, por ejemplo, en la Junta de Accionistas de marzo, en fin? Mira, hoy día las decisiones las toman digamos, el directorio actual y los ejecutivos actuales. Y lo que tienen que hacer y lo que están haciendo es proveyendo al negocio de liquidez. Lo que necesita una empresa es liquidez para poder superar los próximos meses, donde probablemente algunos contratos se les caigan, donde probablemente los bancos sean un poco más duros a la hora de prestarle recursos. Y lo que están haciendo es separando los activos no estratégicos, algunos terrenos, algunos activos que ellos tenían para crecimiento futuro, vendiéndolos para hacer caja y poder pasar esta crisis. Es una crisis que debe durar varios meses. Y en esa línea lo que ellos necesitan es liquidez. Pero me dicen que estamos con el discurso de Donald Trump en vivo en el Congreso norteamericano. A ver si podemos escuchar un ratito para ver de qué se trata. Cada generación estadounidense pasa la antorcha de la verdad, la libertad y la justicia en una cadena que no se rompe hasta el presente. Esa antorcha ahora está en nuestras manos y vamos a utilizarla para iluminar al mundo. Estoy aquí esta noche para entregar un mensaje de unidad y fortaleza, y es un mensaje profundamente desde mi corazón. Un nuevo capítulo. De grandeza estadounidense. Ahora está comenzando. Un nuevo orgullo nacional se expande por la nación y un aumento del optimismo está poniendo los sueños imposibles dentro de nuestro alcance. Lo que estamos viendo esta noche es la renovación del espíritu estadounidense. Nuestros aliados van a encontrar que Estados Unidos está de nuevo lista para liderar. Todas las naciones del mundo, amigos o enemigos, van a encontrar que Estados Unidos es fuerte, Estados Unidos está orgullosa y es libre. En 9 años los Estados Unidos va a celebrar el aniversario número 250 de su fundación, 250 años desde el día en que declaramos nuestra independencia. Será uno de los grandes hitos en la historia del mundo. Pero, ¿cómo se verá Estados Unidos cuando alcancemos ese año número 250? ¿Qué tipo de país vamos a dejar para nuestros hijos? Bueno, dice Donald Trump que lleva la antorcha para iluminar al mundo. ¿Qué te parece? Pero podría iluminar por lo menos el camino de Granny Montero. Bueno, entonces, claro, ¿cómo hacer para recuperar el valor? Ese es el gran tema, ¿no? Yo me imagino que... ¿Qué proporción del accionariado tienen las AFPs? Las AFPs tenemos alrededor de 30-35% del accionariado, entre acciones locales y los ADRs. ¿Cuántos directores tienen? Son 9 directores. ¿De las AFPs? No, 9 en total. No, pero por las AFPs. Actualmente tenemos 4 directores. 4. Hay 3 y hay una vacante, ¿no? Pero vamos a poder elegir 4, entre 3 y 4 directores, dependiendo de cómo lleguen las acciones ese mismo día. Hay una pregunta que la formuló por primera vez María Tei, en el sentido de cómo es posible que los directores de las AFPs hayan permitido, por ejemplo, o aprobado la inversión de Granny Montero en el gasoducto del sur, siendo así que ya Marcelo Odebrecht estaba preso. Mira, esa es una pregunta válida, importante. Nosotros mismos hicimos esa pregunta en la Junta de Accionistas del año pasado, cuál había sido la valoración de riesgo y las valoraciones financieras de por qué tomaron la decisión. Es una decisión que hoy día
decir si estuvo buena o mala es muy fácil. Evidentemente fue una mala decisión. Y creo que la razón en ese momento, o como yo lo explico, es que no pusieron en la balanza de manera adecuada los riesgos reputacionales que podían tener estando asociados con una empresa como Odebrecht, que si bien no había tenido todavía ningún tipo de acusación en el Perú, ya se tenía al CEO o al presidente de la compañía encarcelado en Brasil por corrupción, y otra vez era una señal muy clara de que la compañía podía tener problemas de malos manejos, ¿no? Entonces es una decisión bastante cuestionable y hoy por hoy evidentemente fue una mala decisión. Da la impresión de que eventualmente algunas de esas decisiones fueron muy aventureras, ¿no? ¿Puede haber habido algo de aventurerismo en la conducción de Graña Montero? Yo no creo. Graña Montero es una empresa que tiene 80 años en el país, que tiene proyectos muy muy buenos y diversos negocios. Yo creo que en todo caso de repente hubo un apetito muy rápido de crecimiento y el gasoducto era una oportunidad de crecer de manera rápida, y en ese apetito se le puso poco peso al riesgo reputacional. Codicia, debe haber habido algo de crecimiento. Puede ser, ¿no? Busca de crecimiento. Ambición, sí. Ahora, la caída de las acciones en la bolsa, ¿cómo afectan a los fondos de pensiones? Esa es una buena pregunta, porque hemos tenido llamadas de afiliados preocupados por la caída. Lo primero que yo quiero decir es que estamos sumamente preocupados por el tema de Graña Montero. Claramente la acusación que hay de hoy día en el mercado y en el país a Graña Montero es sumamente seria y tiene que seguir su camino. Y nosotros como representantes de afiliados vamos a ejercer nuestros derechos y asumir nuestras responsabilidades de cara a tratar de preservar el valor. Ahora, ¿de qué valor estamos hablando? En el fondo 2, por ejemplo, que es el fondo más grande de Integra, al 31 de enero, 2 semanas antes de las denuncias publicadas de Barata, la posición que se tenía en Graña Montero era 0.33% del fondo 2. La caída del primer 30% generó que en vez de tener 0.33 tengamos 0.22, es decir, una pérdida de 11 puntos básicos, es 0.11%. El año pasado el fondo 2 rindió 10%. Por lo tanto, si este evento se hubiese dado en el año 2016, en vez de rendir 10%, hubiésemos rendido para los afiliados 9.9%. Entonces, es una caída importante del precio de la acción, pero al manejar un portafolio sumamente diversificado, el impacto en el fondo se diluye. Y el fondo no es cero. Y en los otros fondos no hay. El fondo 1 es menos, porque tiene menos acciones, y el fondo 3 tenía 1.2% en acciones de Graña Montero. Por lo tanto, la caída es un poco mayor, son 20-30 puntos básicos, a 0.30%, y el año pasado rindió 10.5%. Yo no quiero minimizar el efecto. Es un efecto sumamente serio, es un efecto importante en una compañía muy importante que tiene un impacto en el portafolio y en el mercado de capitales, pero no en general. Pero sí quisiera dar la tranquilidad a los afiliados que ese efecto se diluye. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer y en qué tenemos que trabajar es en tratar de recuperar lo máximo posible ese efecto para en el futuro convertirlo en una realidad. Ahora, ese es el caso de Integra. ¿Y los demás casos? Va a ser muy parecido, no tengo el detalle, pero digamos, no hay una gran diferencia. Los que están en el fondo 0, que es el fondo próximo a jubilarse, no tenían absolutamente nada porque no puedes tener acciones. El fondo 1, que es la gente que digamos tiene entre 60 y 65 años, también cerca a jubilarse, la posición era menos de 0.1% en total. 0.3, 0.4 en el fondo 2 y el fondo 3, que es un fondo más agresivo, de más largo plazo, que por ende tiene mayor tiempo para recuperarse, tenía una posición más larga. Ya, entonces, ¿en cuánto hubiese afectado, dices, el rendimiento fue de 10% en el fondo 3? En el año 2016. ¿Cuánto hubiese afectado? Si hubiese sido lo de Graña el año pasado, hubiésemos perdido 0.4%, es decir, en vez de rendir 10, hubiésemos rendido 9.6. Bueno, en realidad, entonces no ha tenido mayor efecto, no va a tener mayor efecto esto. No, en el total del fondo no. O sea, es importante porque hay preocupación, porque es una empresa importante. No, claro. Pero y porque tenemos que actuar como accionista importante de Graña. Sin embargo, de cara al portafolio, yo creo que hay que tomar las cosas como son y hay que hacer lo que tenemos que hacer, pero no va a haber un perjuicio importante en el portafolio de los afiliados. Nos interesa, claro. Aquí hay que ver la cosa en el sentido, nunca se ha visto la cosa así, ¿no? Pero en realidad,
¿Cuántas gentes hay en las AFPs? ¿Cuántos, digamos, aportantes a las AFPs? Hay 6 millones de afiliados, de los cuales aportan 3 millones, pero 4 o 5 tienen fondos. Ya, 4 o 5 millones de peruanos son dueños de Grany Montero. Efectivamente. Eso habría que verlo así. Sin duda. Entonces la preocupación de una parte importante de los peruanos es cómo hacer para que Grany Montero, al mismo tiempo que los que sean responsables de actos de corrupción sufran un castigo, sin duda, ¿no? Grany Montero, sin embargo, como empresa, como activo, digamos, para el país, porque es una empresa constitucional importante, sobreviva y crezca nuevamente, ¿no? Digamos, en este momento, la situación en la que está Grany Montero, ¿cómo compromete a los proyectos en los que está? Mira, esa es una buena pregunta y le hicimos ahora en la Junta. Ellos están tranquilos que los proyectos que tienen los van a poder seguir ejecutando. Pero sí hay una preocupación de traer nuevos proyectos, porque mientras exista esta nube de corrupción, digamos, cualquiera que quiere contratar a Grany Montero puede, digamos, tiene una variable más que analizar. Por otro lado, lo cierto es que los mejores ingenieros del país, o de los mejores ingenieros del país, trabajan en Grany Montero. Y hoy día lo que sí hemos visto, los que hemos ido a la Junta, es un apoyo bastante honesto de los trabajadores de Grany Montero con la gerencia y las personas que están saliendo. Entonces yo creo que este compromiso que tienen los empleados con su empresa es lo que nosotros como accionistas y todos los afiliados como accionistas es lo que tenemos que buscar. La única manera que esta empresa se recupere es que limpie el tema reputacional y si hay alguien involucrado que pague lo que tenga que pagar, pero que las personas que trabajan ahí estén comprometidas con la empresa y comprometidas con sacar adelante la empresa en la que trabajan. La posibilidad de que, digamos, el sector Graña pueda vender su parte a otra empresa extranjera, por ejemplo, es una posibilidad que yo no descarto. Evidentemente la tienen que decidir ellos mismos, claro. pero es una alternativa que se tendrá que evaluar en su momento si es que las cosas se complican un poco más. Pero lo que tiene que hacer Graña en este momento es asegurarse la liquidez para poder seguir operando y para poder darle tranquilidad a los potenciales clientes que los compromisos que asuman los van a cumplir. Ahora, si se encuentra que efectivamente hay responsabilidad en los actos de corrupción de la interoceánica, Grany Montero perdería su capacidad de contratar con el Estado. Efectivamente, y es un tema que también impacta en el valor futuro de la compañía, pero lo que también tenemos que saber es que el 80% de los ingresos de Grany Montero vienen del sector privado y el 20% del sector estatal. Ah, el 80% viene del sector privado. Sí, por lo tanto, la capacidad de seguir generando valor existe. Lo que pasa es que va a haber un valor que se ha perdido. Y si hubiese habido actos de corrupción, lo que hay que hacer es separar a todas las personas que hubiesen tenido actos de corrupción y tratar de recuperar el resto. Miremos el caso Samsung. Samsung en este momento en Corea está teniendo un caso de corrupción serísimo con el heredero y el dueño. A él lo han separado la compañía y Samsung sigue siendo una empresa de primer nivel que produce temas tecnológicos, que compite con Apple y cualquier empresa del mundo. Lo que haces es separar el problema a los responsables del problema, evalúas cómo solucionas y cada uno asume su responsabilidad, pero la compañía sigue siendo capaz de generar flujos. Y las compañías son mucho más que las personas que trabajan en la compañía. De acuerdo, pero digamos, ¿quién decide quién es el gerente general? Digamos, el gerente general actual es un hombre del entorno directo de Grany Montero, de José Graña, etcétera, ¿no? ¿Quién decide? El directorio. El directorio. El directorio. Por eso es importante la configuración del nuevo directorio. ¿Cómo debería ser ese nuevo directorio? Yo creo que ese nuevo directorio debe ser mayoritariamente nuevo. Personas nuevas que no han estado previamente en Grany Montero ni que han tenido relación con Grany Montero. No porque yo considere que los actuales directores o la mayoría de los actuales directores tengan algo que ver, pero de cara al mercado y al crecimiento, a la recuperación de la compañía, lo que necesitas es que las personas puedan contratar algún ente independiente que valide o que haga una especie de examen forense dentro de la compañía para decir si es que hubo o no hubo actos de corrupción. Si lo dice un directorio mayoritariamente nuevo, tiene mucho más credibilidad que si lo dijera un directorio que estuvo mientras tomaban las decisiones que están siendo cuestionadas. Entonces, de cara a recuperar el valor de la compañía, necesitas un directorio que no cargue ninguna mochila. Y hoy día el directorio carga una mochila. Justa o injusta no lo sabemos porque todavía no hay evidencias, pero lo cierto es que la mochila existe. Ahora, esa decisión, ese conocimiento, según Barata, del acto de soborno y el conocimiento de que tenían que al final pues pagar la parte correspondiente,
ese tipo de cosas se habrá visto, me imagino que no se ha visto en el directorio del momento, de la época. Ahí había también representantes de las AFP. Sí, sin duda. Sin duda, no, yo no creo, primero no creo que se haya visto en ningún caso. Y segundo, el tema este de los representantes de las AFPs no es exacto. Nosotros elegimos directores que creemos que son los que van a contribuir al mayor crecimiento de la compañía. Y una vez que son directores de todos los accionistas, de las AFPs, de las personas naturales, de las compañías de seguros, de cualquiera que es accionista, porque lo que busca un director, o lo que debe buscar un director, es lo mejor para la compañía. Por lo tanto, si es que un tema de esta índole se hubiese visto en el directorio, yo creo que no hubiese pasado de ninguna manera. Sí, pues imposible. Imposible. Ahora, estas demandas legales de algunos estudios en Estados Unidos que recogerían, digamos, la voluntad de los accionistas de recuperar su dinero, su capacidad, ¿eso puede afectar, digamos, la marcha de la empresa? ¿Puede tener alguna clase de impacto preocupante? Mira, entendemos que si bien se ha anunciado, todavía no se impone ninguna demanda, este class action, como se llama. Para ser sincero, estamos tratando de averiguar cuál es el impacto, pero lo cierto es que no van contra la empresa, sino irían contra las personas. Es lo que tenemos entendido. Por tanto, la empresa, porque los accionistas somos todos. De acuerdo. Entonces, lo que se busca es que la empresa se recupere. Por tanto, es muy difícil que un accionista vaya contra la empresa en contra de otro accionista. Tiene que ser contra activos distintos. ¿Los bancos le han cortado el crédito a Grany Montero ahora? Por la información que tenemos hoy día de la Junta, no se lo han cortado. No se lo han cortado. No. O sea que los proyectos en los que está envuelta, digamos, que conduce Grany Montero, desde Chavimochic, ¿no? Sí. Aunque eso está paralizado por otra razón. En fin, todos los proyectos en los que está, de alguna manera van a seguir. Entonces, eso nos interesa también al país desde el punto de vista del crecimiento este año, así que no se paralicen los proyectos. Sí, sin duda yo creo que algo de paralización va a haber, es evidente. Pero por eso Grany Montero está vendiendo sus activos, para poder tener la liquidez necesaria si es que pasara algo con los bancos. Hasta donde sabemos hoy día, los bancos o la capacidad financiera de liquidez de Graña existe, pero digamos, tenemos que ponernos en el caso que los bancos o alguno de los bancos decida ser más restrictivo o que decide cobrarle más por el dinero que le presta. ¿Ninguna empresa extranjera, digamos, o fondo o nacional o algún banco nacional ha expresado su interés en comprar una parte importante de la accionariedad de Grany Montero ahora? Hasta donde yo sé, no. Podría ser la oportunidad para, no sé, o sea, el que cree, grupos bancarios que hay en el Perú. A ver, la persona que cree que no han habido actos de corrupción, eso creo que estaría bien difícil de creer a estas alturas, ¿no? Claro, pero digamos, el que lo cree estaría entrando en una empresa que hoy día en el mercado está barata. Sí, porque aquí el tema reputacional es esta gran nube y evidentemente falta tiempo para evidencia para eliminar pero si se logra, como tú dices, segregar, aislar, digamos, los responsables serían procesados, pero esos saldrían de la empresa, digamos, de alguna manera. Si eso se logra, entonces en la medida que digamos que exista la evidencia, ¿no? Hoy día, como yo decía inicialmente, lo que nosotros más queremos como accionistas es que la empresa y sus funcionarios logren deslindarse de todo el tema de corrupción. Claro. Si no lo hacen, bueno, tienen que asumir las consecuencias y tenemos que proteger a la compañía para que recupere el valor en beneficio de los accionistas y por ende de nuestros afiliados. De acuerdo. Bien. Aldo Ferlini, muchísimas gracias. Gracias por la invitación.